Buenos días en este frío otoñal día madrileño. Soleado, siempre soleado. Sí, es una cosa de estas extrañas, ¿no? De que está siendo un día soleado, pero al mismo tiempo un día fresquito, ¿no? Entonces, con lo cual, pero bueno, yo creo que es lo que nos toca ya en este momento. Bueno, bienvenidos a una actividad más de Madrid Otra Mirada aquí en la Fundación Ortega Marañón. Desde la Fundación venimos sumándonos a esta iniciativa de la Comunidad de Madrid haciendo distintas actividades y fundamentalmente siempre lo que hemos procurado es ligar toda la actividad que tiene fundamentalmente ligada, perdón, al patrimonio cultural, ¿vale? Y el concepto de este patrimonio cultural, que no solamente arquitectónico, también hacemos también actividades con otras instituciones para conocer lo que es el patrimonio, lo que son estos edificios, que igual que la institución Libre de Enseñanza son dos edificios, y junto con la residencia, que seríamos como los tres hermanos primos bien avenidos, que trabajamos con esos edificios culturales que además fueron uno de los puntos de referencia en los años 20, en la Edad de Plata, y que sin duda alguna constituyen, sin duda alguna, lo que fue el institucionismo que lideró sin duda alguna la Institución Libre de Enseñanza y Giner de los Ríos. En este caso, nosotros este año lo que queríamos hablar era precisamente de eso, ¿no? de cómo el patrimonio cultural y cómo ese institucionismo en su momento sirvió como el gran motor de la cultura en su momento, y que hoy siguen estando al servicio de la ciudadanía en el mismo factor, en el mismo factor de la cultura y de la construcción de sociedades libres, ¿no? Para que se hagan un poco de referencia, en el sitio en el que estamos ahora mismo, esta es en la Fundación Ortega Marañón, en su momento fue la residencia de señoritas, aunque anteriormente fue también la residencia de estudiantes. Durante un tiempo estuvieron aquí antes de que se construyeran los edificios en la colina de los vientos que decía Juan Ramón Jiménez, en la colina de los Chopos, y que además también durante 1915 1936 se convirtió, como les decía, en la residencia de señoritas. Ahora mismo estamos en esta sala que en su momento fue salón de baile, fue salón de té, fue biblioteca, y ahora lo que alberga es la biblioteca particular de Ortega. Desde los años 80 la Fundación Ortega y Gasset, en aquel momento, hoy Fundación Ortega Marañón, se ocupó estos espacios. Estos espacios han estado después en la época de la guerra, fue hospital, como casi todas las instituciones culturales de este país en ese momento trágico. Fue también la sede de la sección femenina de Falange, y luego en los años 40 fue también un colegio mayor católico de monjas católicas, y cuando llegó la democracia se deshabilitó y en los años 80 se convirtió en la sede de la Fundación Ortega y Gasset por petición de Soledad Ortega, la hija de Ortega, que lo que pidió era que esta institución se convirtiera en un espacio para tres cosas. Uno, para recuperar Revista de Occidente, la revista que fundó Ortega en 1923, para albergar todo el archivo de Ortega, y luego también para algo interesante, que era para montar un instituto universitario, que fue el primer instituto interuniversitario que se montó aquí en España, que además da la casualidad hoy que hace 69 años del fallecimiento de Ortega. Tenemos al mismo tiempo en la sala que ven aquí a nuestra trasera la inauguración del curso académico del instituto, que siempre se hace tal día como hoy, porque es el día que se conmemora el fallecimiento de Ortega, este año 69 años de su fallecimiento, ¿no? Entonces este edificio, que ahora, como les decía, alberga la biblioteca Ortega, la biblioteca de Ortega, la biblioteca particular, además es una biblioteca muy ecléctica. Él tenía aproximadamente unos 13.000 libros, tenemos entre esta sala y la sala contigua. Para que se hagan una idea, en este espacio tenemos la parte de la izquierda toda la parte de literatura, parte de ciencia, biología, educación, y arriba fundamentalmente filosofía, pensamiento, política, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en la sala que tenemos contigua, historia y la parte de viajes. Es decir, tenía mucha literatura de viajes heredada de su padre, Ortega Munilla, y que lo tenemos también ubicado ahí. Como ven, es una biblioteca muy ecléctica, y para nosotros era importante hacer esta actividad aquí en este espacio, un espacio que sin duda alguna rezuma pensamiento y como
dirían los jóvenes hoy, buen rollo. Yo creo que es un espacio que genera buen rollo. Hace poco, me cuento una anécdota, tuvimos a un argentino que es el director de políticas sociales del gobierno de Bukele, que vino aquí a dar una charla y bueno, esto venía con un fular muy grande, ¿no? Y cuando se sentó aquí justamente en el mismo sitio que estaba yo, decía, mira, dice, esto es una cachetada a la soberbia. Dice, cuando llegas aquí, te sientas aquí y dices, wow, pues tampoco es tan importante lo que estás haciendo y aquí hay mucha historia y que por lo tanto esto es lo que se trata. Bueno, pues la conversación de hoy, que no deja de ser una conversación, lo que pretende fundamentalmente es esto, ¿no? Es decir, de ver cómo ese institucionismo y ese patrimonio cultural que se ha ido atesorando a lo largo del tiempo sigue manteniéndose y sigue configurándose como un punto neurálgico de la cultura, en este caso de Madrid, yo creo que también de España, y en esas instituciones que en su momento tenían un papel muy ligado a lo que fue toda la Edad de Plata en cada una de sus vertientes, ahora siguen siendo ese punto de referencia. Muchas de las instituciones o muchos de los edificios es algo más que un edificio bonito. Yo creo que este es un edificio bonito y un ambiente bonito, igual que el de la Institución Libre de Enseñanza, y lo que pretendíamos hoy era contar esto, ¿no? Es decir, ver cómo a lo largo del tiempo, y además sobre todo algo muy importante, porque la Institución Libre de Enseñanza jugó un papel crucial en la parte de generación de archivos, en la parte de la vinculación de la educación, la cultura, el pensamiento, etcétera, etcétera, y cómo hoy sigue siendo ese marco de referencia en un momento en que la desilustración está casi cogiendo nuestras vidas y la banalización de la sociedad nos lleva a repensar de que quizá tendríamos que apostar más por instituciones como esta, desde mi punto de vista, para sin duda alguna generar esas sociedades abiertas que pretendemos que se hablen. Y me callo porque, como verán, tengo tendencia a hablar mucho y entonces me voy a comer todo el tiempo y no era... Si me haces el trabajo. No, al contrario, al contrario. Bueno, sin nada más, ella es la directora de, es que la otra vez tuvimos un problema ahí en los cargos, es la directora de la Institución Libre de Enseñanza. Y como saben, hay tres instituciones, como les decía, que somos hermanas amigas: Residencia de Estudiantes, Fundación Ortega Marañón y la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, hoy lo que queríamos hacer es esa conversación, que va a ser una conversación amable y sobre todo luego también para cualquier cuestión o pregunta que ustedes quieran realizar. Esa. Pues Tu nada, turno. buenos días, sí. Yo en la medida que sepa y pueda, pues me referiré también un poco a la residencia de estudiantes, ¿eh? Pero por poner así un poco las cosas en contexto histórico, y por si ustedes no tienen en la cabeza exactamente lo que fue la Institución Libre de Enseñanza se creó en 1876 por un grupo de catedráticos de universidad que habían sido separados de sus cátedras por no querer adecuar su labor a los preceptos religiosos y tal. Entonces, ellos tienen la idea de crear un establecimiento universitario libre, un poco a imagen y semejanza de lo que entonces era la Universidad Libre de Bruselas, y efectivamente ponen en pie ese proyecto. Enseguida se dan cuenta de que, bueno, a los pocos años los catedráticos vuelven a ser readmitidos en la universidad y, bueno, lo que se da cuenta Giner de los Ríos es que la educación hay que empezarla desde pequeñitos, ¿no? Y entonces eso se convierte en un centro educativo para primaria y secundaria, un centro educativo privado, y que fue como un centro experimental, ¿eh? Ellos allí querían crear como un laboratorio donde se enseñaran una serie de reformas y de iniciativas que luego podrían implementarse a nivel más general. Entonces, la Institución Libre de Enseñanza fue, por ejemplo, el primer centro donde hubo coeducación, el primer centro de España donde hubo coeducación. No solo había profesores y profesoras, sino que había niños y niñas y todos se educaban juntos, ¿no? Los hombres de la institución habían viajado por Europa, por Alemania, por Bélgica, Inglaterra y tal, y se habían un poco empapado de todas las renovaciones pedagógicas que estaban en marcha en esos momentos en esos países.
Hay que recordar que España en esos años era un país pues, atrasado y con una tasa de analfabetismo como del 75%. Y en general, y en el caso de las mujeres, pues mucho mayor, ¿no? Y entonces la institución, al mismo tiempo que ensayaba todas esas reformas educativas, quiso poner en marcha un proyecto de modernización de la sociedad española a través precisamente de la educación y de la ciencia. Ellos se declaraban totalmente independientes de cualquier credo político o religioso y solo creían en el método científico. Entonces, bueno, a la institución estuvieron ligadas personalidades como Joaquín Costa, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro fue alumno de la institución, Antonio Machado y su hermano Manuel también fueron alumnos de la institución cuando eran parvulitos. Y desde la institución, Francisco General de los Ríos, que es una figura verdaderamente imponente, cuando se estudia un poquito más lo que fue, pues impulsó un proyecto de modernización a través de eso, de la educación y de la ciencia, que puso en marcha, por ejemplo, estamos hablando, la institución es 1876, en 1907 se crea la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, ¿no? Que fue el organismo que creó centros de investigación y que mandó a los graduados, licenciados españoles a perfeccionarse, a estudiar un doctorado y tal en el extranjero. Y la Junta creó una serie de centros, el Centro de Estudios Históricos o el Centro Nacional de Física y Química, etc. Y creó también uno de los centros que fue la Residencia de Estudiantes, que fue como era a modo de los college ingleses, era como un colegio mayor donde porque los estudiantes que venían, solo existía la Universidad Central de Madrid y los estudiantes que venían a estudiar a Madrid pues vivían en pensiones de mala muerte y tal. Y entonces la residencia se crea como una especie de colegio mayor donde además hubo una vida cultural impresionante, ¿no? O sea, ya seguro que conocéis todos los nombres que pasaron por allí, que conferenciaron, que tomaron parte en sus actividades, ¿no? Y alrededor de la institución, ahí la institución enseguida se crea en 1876, pero en 1884 se instalan en el edificio que sigue habiendo en Martínez Campos, y a su alrededor van creciendo una serie de instituciones. Por ejemplo, el Museo Sorolla, que era la casa de Sorolla, está ahí porque Sorolla era muy próximo a Giner de los Ríos y quiso que su casa estuviera cerca de la institución. El Instituto Internacional, que está en la calle Miguel Ángel, pues también. Esto, que era la residencia de señoritas. Y luego ya, al otro lado de la Castellana, pues todos los centros de la Junta, como la residencia de estudiantes, el Instituto Escuela, que es ahora el Instituto Ramiro de Maeztu, y entonces el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en fin. Entonces todo este conjunto de edificios que están, en fin, muy próximos, pues es lo que configura un poco esa geografía de la institución libre de enseñanza. ¿Qué ocurre? Bueno, la institución sigue su labor, todo esto se va desarrollando, son décadas de un florecimiento cultural impresionante. Los avances pedagógicos que enseñaba la institución libre de enseñanza se implantan en centros públicos como el Instituto Escuela, que era ya un centro creado por el Ministerio de Instrucción Pública, pero que adopta los métodos pedagógicos de la institución libre de enseñanza. Se hacen las colonias de vacaciones para niños, que fue también una cosa pionera de la institución. Fue pionera incluso en el fútbol, introdujo el fútbol. Yo no he ido todavía, pero me dicen que en el Museo del Real Madrid se habla al principio de todo de la institución de enseñanza, ¿no? Esto, una anécdota, cuando hicimos la exposición de la residencia de señoritas aquí,
Claro, las chicas también jugaban a deportes, que era una cosa sorprendente. Tuvimos a Lili Álvarez, que además se cumple ahora el centenario de su participación en las Olimpiadas, y hicimos una exposición aquí en Exterior este verano, ¿no? La pista de tenis estaba en esa parte de aquí, es decir, ahí estaría la pista de tenis, y teníamos una foto de las chicas jugando a hockey, además todas ellas vestidas elegantes, no lo de ahora, sino muy, muy elegantes, y estaban en los campos de la residencia, ¿no? Y le contaba al ministro Iceta cuando vino aquí, y le dije, digo, mira, ¿sabes que el fútbol nació en la residencia de estudiantes? Y me decía, joder, pues se podían haber quedado con esa cosa y no hubieran haber traído el fútbol. Dice, trajeron muchas cosas buenas y el fútbol porque tenían que traerlo. Dice, podían haberse quedado allí con el fútbol y no haberlo traído. Claro, es que la institución promovió todo eso porque también era muy importante para ellos el contacto con la naturaleza. O sea, hay una frase de, no sé si es de Género de Cosillo, que dice, romped los muros de las aulas, ¿no? Entonces los niños tenían que salir al campo, tenían que hacer excursiones, fueron como los descubridores de la Sierra de Guadarrama, donde hacían excursiones, tenían que hacer deporte. Hay también todo un movimiento de renovar los edificios escolares, incluso el mobiliario escolar. En vez de edificios como muy cerrados, son edificios con grandes ventanales, siempre con un espacio para jugar y para hacer deporte. En fin, que fue verdaderamente una revolución muy grande, una revolución muy grande. ¿Y por qué todo eso muchas veces se desconoce? Pues porque cuando llegó la guerra civil, pues todo eso se fue al garete, incluso la institución libre de enseñanza fue ilegalizada, denostada, ocultada y calumniada, ¿no? Y entonces es importante para nosotros recuperar toda esa historia, porque es un legado impresionante, y darlo a conocer para que la gente lo conozca y porque verdaderamente fue una época espléndida, ¿no? de la cultura española. Claro, fíjense que para nosotros, Elisa lo decía, el concepto de geografía cultural, ¿no? Es decir, des en cuenta, y lo hablábamos con el concejal de aquí del distrito de Chamberí, de cómo, de cuando, me retrotraigo un poco más. Cuando nosotros hacemos este proyecto cultural, el nuevo proyecto cultural de la Fundación, con nuevo este edificio que estamos viendo a las espaldas, a mí me encargan que haga el diseño de lo que iba a ser el modelo cultural de la Fundación, ¿no? Y hacía un círculo de 500 metros alrededor de nosotros, y alrededor de nosotros hay 84 instalaciones culturales. Es decir, no somos el centro, es decir, en el centro está el Círculo de Bellas Artes, alrededor de ahí seguramente habrán 300, es decir, no lo he contado porque no es mi función, cuando me hagan director del Círculo de Bellas Artes lo haré, ¿no? Pero hasta ahora estoy aquí y encantadísimo, ¿no? Pero haciendo esta referencia para decir, oye, ¿qué tenemos a nuestro alrededor? Claro, son 84 instalaciones. Tiene que ver mucho con lo que está diciendo Elisa, de que efectivamente esa geografía cultural que se genera, no solamente con actividades, es decir, las colonias, el teatro con la barraca, o además también misiones pedagógicas. Claro, es que hay que pensar que el analfabetismo que había en este país en 1920 era el 75%. Yo en las charlas que doy hablando de las instituciones en otros sitios, en instituciones culturales de la Edad de Plata, claro, lo comento, es decir, fíjense, en los años 20 en París, eran los años del Folie Verdier, es decir, los grandes años de esto, con Hemingway, Sartre y demás y tal. En París, en Londres estamos con el Ulises de, de Joyce, etcétera, etcétera. Estamos hablando también empieza a oírse el Charleston, que empieza en Inglaterra fundamentalmente, y en Estados Unidos estamos hablando de los inicios del jazz, Miles Davis, etcétera, etcétera, y estamos hablando del Broadway, ¿no? Y en España estamos hablando de María Luisa Piqué, sí, creo que se llamaba, no, Conchita Piqué, Conchita la Picola o algo así se llama, es que no recuerdo el nombre, y con ese retraso y además esos desequilibrios entre el campo y la ciudad, hay unos desequilibrios muy grandes. Es decir, cuando se crean las misiones pedagógicas, lo que nacen fundamentalmente es para decir, oye, que nace, es verdad que es el momento histórico
que hay un gran proyecto cultural y un gran proyecto político, que es la República, independientemente de los colores políticos. Es decir, hay una visión que la República dice, oye, la única manera que este país sea moderno, que lo decía Elisa, es a través de la educación y a través de la ciencia. Y cogen todo perdóname, es que me hizo, mira que lo he contado veces y me sigo emocionando, es decir, cogen todo ese legado, además que viene de ese legado liberal, que no es un de los rojos peligrosos, es decir, que viene de un legado liberal, además privado, que nace con un concepto privado, y de pronto se fusiona y hay un proyecto cultural, científico y un proyecto político que dice, esto tenemos que salir adelante. Claro, todo eso fue dado, además por ejemplo la anécdota de Sorolla yo no la conocía, de que como al final el generar, el tener espacios y tener instituciones y tener edificios que poder hacer las cosas, genera toda una dinámica alrededor de ellos. Yo lo cuento muchas veces, es decir, si todos estos no hubieran estado viviendo en la residencia de estudiantes, hubieran tenido la relación con Cosío, con Luzuriaga, etcétera, etcétera, ¿tendríamos verdaderamente la edad de plata que hemos tenido? Claro, esto es una pregunta y dices, claro, es decir, hoy estamos mucho más conectados que nunca. Internet, las redes sociales, los viajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se producen esos movimientos. Yo ayer daba una charla sobre la generación del 27 y hablando de los ismos de la generación del 27, que Ramón Gómez de la Serna se reía tanto de esos ismos, ¿no? Futurismo, consentismo, ultraísmo, etcétera, etcétera. Había movimientos que ligaban y que marcaban el tiempo. Y una pregunta me hacía el público, dice, hoy tenemos esos movimientos, por ejemplo, en el ámbito de la poesía. Hay unos movimientos que digan, no, estos son movimientos intelectuales que están moviendo. No los tenemos. Es decir, se hace poesía, es decir, hay un grupo que es el grupo de la experiencia, que es el que lleva el que lidera Luis García Montero, toda esta gente, Benjamín Prado, Antonio Lucas, etcétera, etcétera. Pero no hay esos movimientos que en su momento, aquí yo hacía la referencia que en poco más, es decir, Gerardo Diego habla de una generación del 27, de la poesía del 15 hasta el 36, más o menos, que son 15 años, un poco más de 15 años, 20 años. Claro, hubieron 8 movimientos, desde el posmodernismo hasta la poesía comprometida, la poesía del exilio, ¿no? Es decir, en ese momento hay 8 movimientos. Hoy no vemos esos movimientos. Claro, esto no nace por generación espontánea. Es decir, esto nace porque hay un institucionismo que es el que hace que se fomente esto, ¿no? Y eso tiene que ver con esta residencia de señoritas, y aquí me hablo yo en la parte que me toca para completar lo que brillantemente ha dicho Elisa. Claro, la residencia de estudiantes fue el motor de igualdad de las mujeres, es decir, tener una institución privada, más cara, muy cara, pero que todavía toda aquella chica que podía estudiar, perdón, que tenía capacidades para estudiar, ya María Maestro buscaba la manera para tener una beca, para que pueda pagar menos, para que pueda trabajar, para incluso para que pueda compartir una habitación, con el objetivo fundamental que pueda estudiar y pueda desarrollar su proyecto de vida. Claro, es decir, tener aquí 3 edificios y con más de 70 mujeres al mismo tiempo que podían estudiar, y sobre todo con un laboratorio, el laboratorio Foster, que fue también otro de los, volvemos otra vez a proyectos, instituciones e instrumentos que permiten ese desarrollo intelectual y cultural, y fundamentalmente a través de la ciencia y la razón, como bien decía Elisa al principio, lo que hace que estas instituciones jueguen ese papel importante, ¿no? Entonces, este motor de igualdad que fue la residencia de señoritas, junto con la institución libre de enseñanza, marcando la guía, que es al final, digamos que desde la institución libre de enseñanza es donde nace, a partir de ahí es donde nace todo. Todos los proyectos nacen. Claro, siempre se habla de la Junta de Ampliación de Estudio, porque es la Junta de Ampliación de Estudio, Ramón y Cajal, etcétera, etcétera, pero realmente donde está toda la filosofía y donde está el primer movimiento en la institución libre de enseñanza, Bartolomé Cosío y Ginés de los Ríos, yo creo que como los dos más grandes exponentes, bueno, está Lorenzo Luzuriaga y muchos más de ellos, y luego a partir de ahí nacen todas esas instituciones. Porque fíjate que aunque Cajal fue el presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, un año antes le habían dado el premio Nobel, el secretario de la Junta, o sea, el que hacía toda la gestión, era José Castillo Hijó, que era uno de los discípulos de Giner. Y el director de la residencia de estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, que era otro discípulo de Giner, ¿no? Incluso Ortega era muy próximo a la institución. Ortega fue el que, el día que murió Giner, en 1915, Ortega pegó un papel en la puerta donde ponía "el maestro ha muerto".
Y eso fue Ortega, o sea que Ortega un poco sigue el papel de Giner como referente cultural o lo que sea. Sí, sí, para Ortega Giner era uno de sus máximos referentes. Más daros cuenta que el gran libro donde los orteguianos dicen que está la filosofía pura de Ortega es en 1914, Meditaciones del Quijote, es decir, que es un año antes de que fallezca Giner de los Ríos, y donde ahí él verdaderamente sienta lo que es su filosofía. Luego a partir de ahí tuvo una carrera muy prolífica de muchos documentos, y además que escribía mucho. Este hombre tiene las obras completas de Ortega, son 11 tomos, de que son una cosa así, que luego dicen, no, el saber no ocupa lugar, sí que ocupa lugar, y el de Ortega ocupa mucho, ¿no? Entonces, con lo cual era importante el papel que jugó Giner de los Ríos. Fíjate, hay una cosa muy curiosa. Tuve la oportunidad de dirigirle una conferencia a Marta Mata. Marta Mata fue una de las grandes pedagogas de los movimientos de renovación pedagógica. Se habría quedado con Rosa Sensat. Su madre estuvo también muy ligada a la Institución Libre de Enseñanza, y luego fue política, y luego dejó la política porque se cabreó con la política. Y una vez dirigiéndole, en mi época que yo era diputado, le moderé una mesa, y ella me dice, pero ¿qué estáis hablando de educación? ¿Y qué habéis hablado de educación? ¿Que estáis equivocados? Dice, ¿por qué Finlandia hoy es el máximo referente de la educación? Dice, porque copiaron lo que hicimos nosotros con la Institución Libre de Enseñanza. Y ella decía, vosotros no os habéis, yo soy del PSOE, me dijo, vosotros no os habéis atrevido, dice, el Maragall y demás y tal, dice, hicieron una política mucho más asentada al terreno, de decir esto es lo que hay que hacer y que esto, sin volver a beber, perdón, en todo lo que tiene que ver con la Institución Libre de Enseñanza y lo que dijo Giner de los Ríos, ¿no? Y ella decía, Finlandia es hoy lo que es porque hace lo que hacía Giner de los Ríos en su momento, ¿no? Claro, es verdad que aquí vivimos una guerra, una dictadura, y no solamente una dictadura, sino que además se pasó a cuchillo a las maestras, a los maestros de la República, a todo aquel que representara la República, y todo aquel que representara el krausismo o todo lo que pudiera suponer la Institución Libre de Enseñanza, la residencia de estudiantes, o bueno, esta propia residencia de señoritas que se cerró. Claro, de la institución se llegó a decir, después de la guerra, que había que sembrar de sal el solar para que no pudiera volver a brotar nada, ¿no? Entonces sí, claro, viene esa época en que todo se cae abajo, pero bueno, luego ya con la democracia. No, quería hablar también, como has mencionado, las misiones pedagógicas. Claro, las misiones pedagógicas era el intento de llevar la cultura urbana, que era más avanzada, al medio rural, ¿no? Pero también es muy bonito eso que cuentan ellos de que era un viaje de ida y vuelta, porque llegaban a los pueblos y ahí veían las tradiciones de alfarería, de bordados, recogían las canciones populares, porque la institución en su etapa histórica también hizo una labor importante de catalogar, inventariar todo el patrimonio artístico de España. Hicieron un catálogo de monumentos, un atlas lingüístico, en fin, les importaba mucho recoger todas esas tradiciones. Los bordados tenían una importancia también grande para ellos. Cossío, por ejemplo, también fue la persona que redescubrió al Greco, que era un pintor absolutamente olvidado y al que nadie le daba importancia. Y Cossío hizo un estudio muy serio sobre el Greco, catalogó todas sus obras, y a raíz de ahí el Greco volvió a ser el pintor importante, ¿no?, que sigue siendo hoy. O sea que, y entonces en las misiones pues era también como los misioneros que venían de aquí de la ciudad descubrían allí en los pueblos todas esas tradiciones, ese folclore, los trabajos de cerámica, en fin, es una historia muy bonita. Claro, Giner era, él consideraba que la conexión, bueno, lo hablabas antes de cómo quitar las aulas, las paredes a las aulas de conexión, claro, la conexión con la naturaleza y las excursiones a la Sierra de Guadarrama era como una práctica habitual. Es decir, esto que hoy nos parece como muy novedoso, de que los niños salgan a la naturaleza y que vivan y que trabajen desde la naturaleza para aprender los contenidos. Claro, Giner ya empezó a hacer esto en los años 20, con lo cual quiere decir, bueno, incluso antes de los años 20, porque es
mucho antes, ¿no? Entonces, claro, yo ahí, Elisa, por ir avanzando, si hacemos un repaso de lo que ha sido, es decir, mi pregunta estaría ahora, es decir, todo ese institucionismo, es decir, cómo lo vemos desde el siglo actual? Es decir, ¿crees que tiene ese sentido o seguimos manteniendo, incluso siendo críticos con nosotros, esos valores que hemos heredado y además, sobre todo, cómo lo podemos transmitir? Y luego la segunda pregunta ya sería, a la vuelta, es decir, si la sociedad cree en la necesidad de que haya instituciones como esta o se ve como algo más folclórico o que queda bien, más que entender verdaderamente lo que significa el valor de estas casas. Sí, o sea, estas casas o la institución y la residencia también se recuperan a partir de la entrada de la democracia en España, ¿no? Se vuelven a recuperar. Hay un proceso de rehabilitación arquitectónica porque todo está en un estado lamentable y ruinoso. Con muchísimo esfuerzo se consigue tanto rehabilitar los edificios de la residencia como en la institución, hacer un proyecto que no sé si ustedes conocen, pero que merece la pena también conocerse, porque se han rehabilitado los edificios históricos y se ha construido un edificio nuevo ya moderno y adaptado a la actividad que hay que hacer hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos objetivos principales de estas dos instituciones? Sí, pues es recuperar esa tradición que se había perdido, que mucha gente no conoce, y al mismo tiempo actualizarla a la sociedad actual. Entonces, por una parte, recuperar todo el patrimonio material, que eso se recuperó pues con los edificios, documental. Se ha hecho una labor importantísima y se sigue haciendo todos estos años de recuperar archivos que se perdieron, que estaban por ahí desperdigados. Entonces se ha hecho una labor muy importante de ir recopilando todo ese fondo documental. Al mismo tiempo se utilizan las técnicas de ahora para ponerlo al alcance de todos, ¿no? Digitalización, inventario, etcétera. Y nosotros, pues claro, todo lo que hacemos está pensado de esa manera, ¿no? Es recuperar ese legado que creemos que es súper valioso todavía, pero actualizarlo, porque claro, la institución ya no puede ser una escuelita de niños. Hay cosas que ya están en la sociedad y que ya están y estupendamente, ¿no? Entonces hay que seguir avanzando, ¿no? Pero tenemos ese legado importantísimo, porque además la riqueza de Europa es en gran parte su patrimonio cultural, artístico, arquitectónico. Esa es la gran riqueza de Europa, ¿no? y también la nuestra. Y ese es el legado que queremos conservar, preservar, recuperar y poner a disposición de la sociedad. Y en la medida también en que esos edificios representan un equipamiento cultural y educativo, pues que está al servicio de los ciudadanos. Sí, es importantísimo, fíjate, ¿no? Coincidimos plenamente con el concepto de legado. Es decir, nosotros aquí acogemos el legado, por un lado, de Ortega, el legado de Marañón y el legado de la residencia señoritas, ¿no? Y al final todo ese legado del pensamiento de la Edad de Plata y del liberalismo que representaban tanto Ortega y Marañón, Ortega como el gran líder de la generación del 14 y Marañón como el gran líder de la ciencia, la política, las letras. Marañón tiene una vida fascinante, además es una de estas cosas sorprendentes, porque Marañón estuvo en 5 reales academias, es decir, es de las pocas personas que tienen una visión como muy holística de lo que es la vida. De hecho, incluso Azaña le llega a proponer ser presidente del gobierno de la Primera República y él renuncia diciendo que no, que él es un médico y que por lo tanto se tiene que dedicar a la medicina y que hay gente más preparada que él para hacerlo, ¿no? El recuperar ese legado es una parte fundamental, dice, tanto el patrimonio arquitectónico. De verdad que les recomiendo, como decía Elisa, que visite la institución libre de enseñanza y la residencia también, pero la residencia la conocemos más porque es un edificio fantástico entre el edificio histórico y el nuevo edificio, que sin duda alguna es una maravilla, ¿no? Y luego también lo que hemos hecho en esta casa de recuperar espacio,
modernizarlo, poner en valor ese legado y al mismo tiempo generar nuevos espacios para hacerlo, ¿no? Yo creo que Elisa lo decía al principio, de Giner, cuando lo que hace es trabajar en esa educación experimental o en ese lo que hoy llamaríamos los laboratorios, es decir, al final era un laboratorio. Yo creo no, estoy seguro, porque dicen que creer es no saber, estoy seguro de que esa institución, y me adelanto, yo creo que también la institución de libre enseñanza lo está haciendo y residencia de otra manera, pero también porque sigue poniendo en valor. No se trata solamente de poner en valor lo que ha sido nuestro legado, sino cómo acrecentamos este legado, ¿no? Es decir, Ortega siempre decía que los legados, cuando la generación es futura, tenemos que hacer dos cosas. Una, aquello que recibimos, es decir, tenemos dos maneras de afrontarlo, es decir, construir sobre lo que hemos heredado o rebelarnos contra lo que lo que hemos heredado, que por cierto es lo que está pasando ahora con las generaciones jóvenes y sobre todo con este concepto que se está llevando de batalla cultural entre generaciones, que no es real desde mi punto de vista, porque además no se puede hablar de batalla cultural en una misma frase de las dos palabras, que son contradictorias, y dos, que no hay realmente una batalla tan cultural o tan generacional como quieren hacernos ver. Es verdad que esto interesa a otra gente que lo que hace es generar estos elementos de conmigo o contra mí y viven en ese barro permanentemente. Nosotros lo que hacemos es justamente lo contrario, es recibir ese legado y volver a ser la innovación, ¿no? Hacer esos laboratorios, que es lo que sin duda alguna tiene que convertirse estas tres instituciones, en cómo somos la punta de lanza del pensamiento, en este caso en el pensamiento liberal, ilustrado, en una sociedad, como les decía al principio, que creo que cada vez lo ilustrado tiene menos valor, y lo que tenemos que hacer es volver a darle ese valor que tiene ese pensamiento ilustrado. Y las instituciones tienen que estar a esto, es decir, al servicio de la ciudadanía, al servicio de la ciencia, al servicio del pensamiento, y convertirse otra vez, o seguir siendo, mejor dicho, unos puntos de referencia y unas vanguardias, que es lo que al final se tiene que hacer. Aunque Ortega también esto de la vanguardia la veía así, con una manera de decir, bueno, vanguardia sí, pero ¿qué es vanguardia? Al final vanguardia es romper con lo que está establecido para generar nuevas ideas, nuevos movimientos, y que estas instituciones sean ese papel fundamental. Sobre todo que sean espacios de debate y reflexión, porque donde se pueda hablar tranquilamente de cualquier cosa, ¿no? Y claro, es que muchos de los valores que estaban entonces pues es que siguen siendo totalmente vigentes, ¿no? La institución hablaba mucho de tolerancia, ¿no? Entonces, tolerancia, ellos eran muy cosmopolitas también y creían en la paz mundial y en la cooperación entre las naciones y tal. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en torno a tolerancia nosotros hemos puesto en marcha un programa que ya lleva 4 o 5 ediciones para reflexionar sobre democracia y tolerancia en nuestros días, ¿no? Entonces sí, porque son valores que son eternos, ¿no? O sea que... Claro, fíjate, en ese sentido, desde la Fundación lo que hemos puesto en marcha, el año pasado hicimos un laboratorio de ideas que se llama Temas de nuestro tiempo, muy ligado a los conceptos de Ortega. Ortega decía que la cultura es el punto vital o el sentimiento vital de cada generación, es decir, que esto es la cultura y que todas las generaciones tenían la obligación de identificar cuáles eran los temas de su tiempo y entonces trabajar sobre esos temas de nuestro tiempo, ¿no? Porque esto era. Entonces nosotros trabajamos con un laboratorio de innovación, que es un laboratorio de innovación abierta con think tank, donde durante un año más de 70 personas hemos estado hablando en abierto, encerrado, con charlas, con conferencias y con documentos sobre el concepto de inteligencia, ¿no? Que ahora está muy de moda, pero no solamente la inteligencia artificial, nosotros hablamos de la inteligencia humana, de la inteligencia colectiva y de la inteligencia artificial, es decir, como institución basada en el pensamiento liberal. Es decir, pensamos que hay una inteligencia individual, que es la que aportamos cada uno de nosotros, que construimos una inteligencia colectiva y que en este caso la inteligencia artificial es un instrumento más que nos puede ayudar o no, aquí esta es una de las discusiones que siempre hemos tenido, a construir estos modelos, ¿no? Bueno, pues durante un año y medio hemos estado trabajando con esto, de ahí se ha editado un libro que se llama El dilema del poder humano, de las alucinaciones artificiales
al imaginario colectivo. Saben que la inteligencia artificial funciona por alucinaciones, o tiene alucinaciones mejor dicho, es decir, la inteligencia artificial lo que hace es predecir, ¿no? Pero sabe que predecir, que para decir predecir primero va la P, luego va la R, luego intuye que va la D, y entonces con esas intuiciones en un mecanismo muy rápido. No se lo puedo explicar porque incluso los que diseñan la inteligencia artificial no saben cómo funciona, y por eso se producen alucinaciones, que es lo que ellos llaman alucinaciones artificiales, ¿no? Y lo que nosotros hacemos fundamentalmente es generar esos imaginarios colectivos, ¿no? Entonces, este es lo que decíamos, el dilema del poder humano. Es decir, hemos hecho ese libro, y de ese libro ha salido una exposición que es la que tenemos expuestas en nuestra sala de exposición, con fotografía, porque lo que entendíamos es que ese pensamiento ilustrado no podía quedarse solamente en ese conocimiento hard, sino lo que había que hacerlo es acercarlo a la ciudadanía, y la mejor manera de acercarlo a la ciudadanía era a través, sin duda alguna, de las emociones, y en este caso ha sido a través de la fotografía. Yo creo que las instituciones, nuestras instituciones, tienen que trabajar precisamente eso, es decir, heredar de ese legado que hemos recibido y cómo al final lo ponemos al servicio de la sociedad, y además generamos esos espacios de diálogo. Eso, cómo se va acrecentando ese diálogo, pero sobre la base de lo que ya tienes, ¿no? Claro, es que fíjense que es importantísimo que en el legado, y sobre todo en el diálogo, es decir, hay una de las cosas que defiendo durante muchos años he trabajado en política, y siempre cuando hablamos de educación, y soy pedagogo, siempre digo que en los grandes momentos de la educación en España hay tres grandes momentos, o dos grandes momentos realmente. Uno fue la institución libre de enseñanza, la llegada a la República. Bueno, hablaba Elisa de la apuesta por las construcciones escolares. Por ejemplo, una de las cosas que hizo la institución libre de enseñanza, lo digo porque fue mi trabajo de fin de grado, fue el diseño de las escuelas unitarias. Es decir, un modelo de poder llevar una escuela con toda la dignidad a distintos pueblos, que en principio empezó como en 2 aulas y un núcleo central, pero luego se convirtió con casas para que los maestros y las maestras pudieran tener una casa propia cuando tenían esos maestros. Que por cierto, este es el proyecto que luego coge la República, y que después la dictadura en el año 54 y luego en el 63 vuelve a hacer el plan de construcciones escolares, cuando aquí en España todavía había un déficit de más de 27.000 escuelas pendientes. En el 75 todavía no estaba garantizado que todo el mundo tuviera una plaza escolar, que esto, por ejemplo, es lo que Maravale explica muchas veces de por qué se apostó por la educación concertada, porque el gobierno no tenía dinero suficiente para construir edificios escolares, pero había que garantizar, porque la Constitución lo decía, había que garantizar que todo el mundo tuviera una plaza escolar, ¿no? Y por eso se apuesta por la concertada. Y es verdad que en ese momento el 80% de la concertada, o de la privada, en ese caso, era católica, y por lo tanto tenemos una anomalía en este país, que hay mucha concertada, pero casi toda la concertada que hay, el 90%, es católica. Y solamente hay una parte que tiene que ver pues con instituciones que nacen al albir de la institución libre de enseñanza, o que han vivido en otros ámbitos, sobre todo las cooperativas, que también es un gran movimiento pedagógico que está haciendo. Bueno, eso decía que el primer momento, y el segundo gran momento es la llegada de la democracia, con la Constitución española, artículo 27, los movimientos de renovación pedagógica y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. ¿Vale? Estos son los dos grandes momentos, desde mi punto de vista, donde este país entiende que a través de la educación es la única manera de modernizar el país, y se lleva a cabo. Yo tuve la oportunidad de coincidir en el Parlamento con Alfonso Guerra, y él me contaba que solamente hubieron 2 momentos en el debate de la Constitución que estuvo a punto de romperse la Constitución. Uno con el Estatuto de Autonomías, es decir, iba a ser un país federal, iba a ser autonómico, etcétera, etcétera, y ahí hubo un momento de fricciones, y el momento de fricciones que casi sí que se rompe la Constitución, y Gregorio Pérez Barba estuvo dispuesto a levantarse de la mesa, fue en el artículo 27 de la Constitución, que es el artículo de educación. Claro, luego decimos por qué tenemos estos problemas en este país con educación. Pues viene de aquí, y el mejor acuerdo y el acuerdo mayor que hemos tenido es el artículo 27 de la Constitución, que yo creo que es el momento. Entonces, decía todo esto como preludio para decir que el papel que jugamos instituciones como la Residencia, la Institución Libre de Enseñanza o la Fundación Ortega Marañón es generar esos espacios de diálogo. Es decir, hoy no tenemos espacios de diálogo, es decir, es muy difícil encontrar un espacio. El Parlamento se ha convertido en la banalización de la política y la lucha
interna, y está mal que lo diga yo porque yo he sido diputado, y entonces está mal que uno que ha estado dentro, la que está fuera, critique lo que está dentro. Pero es la realidad, es decir, el otro día lo comentaba en una charla, ya no tenemos Sálvame en la tele, y entonces por lo tanto ahora se ha convertido el Congreso en el Sálvame y en el tú más permanentemente, ¿no? Cuando tiene que ser un sitio de diálogo, y tiene que ser un sitio de confrontar ideas, de entenderse. Estamos viendo que ahí, es decir, la televisión, todos los programas que hay de debate es de lucha permanente y además sobre todo muy mediático. ¿Qué es televisión? Y tenemos que entenderlo así. Instituciones como estas, yo creo que lo que tenemos es la obligación de generar esos espacios de diálogo. Aquí siempre hemos dicho que aquí cualquiera tiene cabida siempre y cuando defiendas unas ideas basadas en la razón y sin duda alguna en los principios fundamentales de los derechos humanos que nos hemos dado todos. Es decir, aquí no vale todo, ¿vale? Vaya por delante. Por cierto, esto a veces lo discutimos mucho entre, sí, sobre todo pensando en aquellas personas de la ultraderecha, los fascismos, etcétera. Es decir, si tienen derecho a opinar, por supuesto tienen derecho a opinar, pero siempre tengo esa duda de decir, ¿qué hacemos? ¿Los invitamos? ¿No los invitamos? Pues esto es una casa liberal, una casa de pensamiento, donde cualquiera puede hablar. Pero todos los diputados están elegidos por claro, sufragio exacto, universal, entonces, o sea que con lo cual ahí tienes que tener esa parte. De esa manera, claro, entonces tienes de, oye, si es una institución, los demócratas cuando ganamos nos alegramos y cuando perdemos pues nos alegramos también, pues oye, porque esto es la democracia, ¿no? Y tenemos que aceptar cuando ganamos y cuando perdemos, ¿no? Entonces ahí Kant, en el librito de qué es la ilustración, lo explica, ¿no? Es decir, oye, si tú pasas todos los límites, porque al final él decía, lo defiende al revés, dice, ¿cómo puede ir uno contra una dictadura? Dice, oye, pues tú coges las armas. Ahora, cuando coges las armas has perdido el poder de la razón, por lo tanto juegas en otro juego. Pero que tienes que coger las armas, dice, claro, dice, hay cosas veces que solamente por la razón no se consigue. Entonces, esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Hace poco tuvimos aquí un diputado de Vox hablando de temas de política medioambiental. Un poco raro que el Vox hable de políticas medioambientales, pero bueno, de su política medioambiental. Y entonces lo curioso de esto era que claro, nosotros le hacíamos preguntas y él nos decía, ay, es que me estáis increpando. Digo, no, digo, estás equivocado. Digo, porque esto lo hemos hecho con la que ha venido del PSOE, que era Cristina, con el que ha venido del PP, con el que ha venido de Esquerra Republicana, con el que ha venido de Sumar. Porque esto se llama diálogo. Entonces tú tienes una opinión, tú tienes otra opinión, hablamos, luego cada uno pues somos la suma de todo esto. Buñuel lo explica muy bien en sus memorias. Él dice que la relación con Federico García Lorca, que era todo lo contrario de lo que él era, dice, era, era alguien, dice, yo me veía más con Maruja Mayo o con Dalí, dice, pero Federico García Lorca era todo lo contrario de que yo era. Pero dice, pero claro, en esas conversaciones en la residencia de estudiantes me permitieron que mi cine hoy tenga otra visión gracias a ese contacto con alguien que era completamente distinto a mí. Y de hecho eran muy amigos, de hecho fue uno de los grandes amigos de Luis, ¿no? Entonces, con lo cual, el generar esos espacios de diálogo es la parte más importante. Aquí en España utilizamos tres palabras como símil y no son iguales. Esto siempre lo digo en las charlas, que me aburro a mí mismo, pero me parece muy interesante. Discutir, debatir, dialogar. Discutir es cuando utilizamos las emociones, es decir, lo que se trata cuando discutimos es que tenemos que hacer daño al otro, es decir, esto es decir, tú pierdes, yo gano, no hay una situación distinta. Esto lo solemos hacer con las parejas, fundamentalmente. Y con los hijos y las hijas a veces también, para ponernos por encima, y entonces la discusión es poner las emociones. El debatir es yo tengo una idea, ustedes tienen una idea, yo tengo una idea, ustedes tienen una idea, yo tengo una idea, ustedes tienen una idea, y así pasamos la legislatura durante 4 años y no hemos llegado a nada. Y dialogar, y yo tengo una idea, pues ustedes tienen otra idea, y de aquí salimos con otra idea distinta. Que al final es el aprendizaje por osmosis, ¿no? Es decir, al final el contacto que cada uno de nosotros tenemos, lo que nos permite, sin duda alguna, es acrecentar, eso decía José Antonio Marina, de que tú tienes una idea y vas sumando las ideas de otro y tú construyes otra, ¿no? Entonces eso es decir, esa idea tuya, sí, pero no, pero sí también, es decir, no tendrías que nombrarlos a todos como hacemos en los artículos científicos de todo lo que son, porque al final es una confluencia de muchas cosas donde tú has aportado. Las instituciones, en su momento, en la Edad de Plata, desde mi punto de vista, hicieron eso precisamente, generar conexiones a través de la educación, la cultura y la ciencia de distintas personas, que lo que hicieron es retroalimentarse para seguir construyendo. Claro, y es el clima donde puede florecer la creatividad, ¿no?
Por eso mi innovación pregunta, y... ¿tú crees que ahora que estamos en un mundo mucho más conectado, es decir, no necesitaríamos estas instituciones? pero ¿por qué? Simplemente porque lo Porque ya tienes está, todo, lo ya lo tienes tienes todo todo en a golpe Google. de móvil. Bueno, pero yo creo que la cosa personal a mí me parece que sigue siendo muy importante, ¿no? El tú a tú, el contacto personal, no se habla de la misma manera, igual que tampoco se trabaja de la misma manera online, ¿no? Que las tecnologías desde luego facilitan muchísimas cosas, pero el trato humano sigue siendo... Lo corpóreo no se puede, no No. habría. Y entonces, claro, la siguiente serie, bueno, Viñuja en uno de los libros que tiene, no recuerdo cuál, yo creo que es el de las no cosas, habla precisamente de esa comunicación digital, ¿no? Que él dice, oye, al final todos estamos conectados, es decir, tenemos en nuestras manos, pero no, él decía, dice, ahí no se produce una conversación enriquecedora, sino que se producen conversaciones paralelas. Es decir, al final, en el momento de WhatsApp, y sobre todo en los grupos de WhatsApp, que yo detesto, al final son conversaciones que son paralelas, pero no hay interrelación entre la conversación. Es decir, lo corpóreo, hace poco tuvimos aquí a José María Lasalle para hablar de inteligencia artificial, y él decía que frente a la amenaza de la inteligencia artificial tenemos que volver a lo corpóreo, ¿no? Es decir, al vernos, al sentirnos, al tocarnos. Porque hay una comunicación no verbal también que no aparece... Claro, importantísima, sí. ¿no? Y instituciones como estas lo que hacían era eso. Ahora, mi duda está en cómo, que eso es una de las dudas que tengo siempre, cómo somos capaces hoy en día hacer ver a la sociedad que instituciones de este tipo es más allá que venir a escuchar una charla o ver una exposición. Sobre todo hacérselo ver a la gente más joven, ¿no? Que es la que se mueve por otros parámetros, ¿no? Sí, pues ahí hay una labor que hacer para atraer a ese público, porque a mí me parece muy importante que en Madrid haya X instituciones donde tú puedes ir a pasar la tarde y hablar de no sé qué, o ver una exposición, o ir a un concierto y tal, es que eso es maravilloso, ¿no? Entonces, la gente joven se mueve en otros mundos, yo lo desconozco bastante, pero sí, ahí de alguna manera hay que intentar atraerles también a todo eso, ¿no? Claro, ahí las bibliotecas también juegan un papel muy importante, ¿no? De vertebración del territorio y de espacios de conexión más allá de salas de estudio donde nos sentamos, cogemos el libro y no quiero que me moleste nadie, sino de cómo generan actividades y genera todo, es decir, ese ecosistema que se va moviendo, ¿no? Pero fíjate, la residencia, por ejemplo, que es un sitio donde puedes ir a comer, luego por la tarde asistir a una bonita charla de lo que sea, dar un paseo por los jardines, en fin, que son sitios que son verdaderamente un lujo. Es fantástico, es verdad. Lujo, sí. Bueno, estamos a su disposición por si tienen alguna pregunta o alguna cuestión o alguna crítica, también se puede criticar, ¿eh? ¿Qué tipo de estudiantes son los que van ahora a la institución? Claro, la institución ya no es un centro de enseñanza, porque ya hay otros centros que lo hacen. Sí. Y entonces, ¿cuál es el...? Entonces, ¿a qué se dedica? Vamos, lo que sí hacemos es, porque incluso en la época histórica, genéricos sí consideraban que la figura principal de la escuela es el maestro. O sea que todo lo demás da un poco igual, el material escolar, el sitio y tal, si tienes un buen maestro ya lo tienes todo, ¿no? Entonces sí que estamos enfocados a la formación de profesores y a cursos de perfeccionamiento de profesores, eso sí. Está bien. Yo también digo, sí, lo más importante es el profesor, los recursos se van frenando, se pueden crear, aunque no haya tan buenos, pero lo importante es el profesor, sí. Que te enseñe y todo. Todos tenemos algún profesor sí, que nos ha marcado y tal, porque era especial y porque tenía un amor por su profesión, ¿no? Sí. Y sí, esa es la gente que como que te abre nuevos mundos, ¿no? Pero ahora yo creo que está de moda conectar con tu ser, porque bueno, es verdad que esto de la digitalización de Instagram se ha ido de la mano porque joder, a mí me duelen los ojos cuando hace un tiempo, pero ha ido de la pena. Pero está volviendo a conectar, haciendo a gente de actividades creativas, de conectar con tu ser y eso de la, has dicho de realidad imaginativa, es decir, ver lo que hay, de generar ideas nuevas, que hay
que ahora son utopías, pero no es lo que queda, lo que quede nuevo, lo que crezca, lo que acrecente, lo que salga. Entonces ahora hay mucho y los neotalking que hay ahora, pues aunque luego hacen eventos, yo creo que por ejemplo a mí en San Amparo va a unos eventos que les dan recursos de estos de digital y tal, y luego luego que se explota mucho la emoción, esto de, claro, la emoción se va a vivirlo y entonces eso manipula. Yo creo que está bien, pero hay mucha manipulación. Yo lo que veo, Vamos a ver, es decir, Lisa lo decía, es decir, lo corpóreo no puede sustituir a las redes. Segundo, las tecnologías, es decir, están al servicio de nuestro pensamiento y de hecho, bueno, yo lo contaba en el libro de inteligencia que le decía que los sesgos de la inteligencia artificial son nuestros sesgos, no nos engañemos. Amplificados, porque son lo creamos nosotros y lo claro, sí, pero al final son nuestros sesgos. Yo creo que la mejor manera, yo creo que yo soy muy enamorado de Giner desde hace muchos años y luego como pedagogo pues ha sido mi fuente de inspiración, ¿no? Entonces cuando Giner, Bartolomé Cosío y Lorenzo Luzuriaga, que yo creo que es de los menos conocidos sí. Y sin embargo es uno de los grandes pedagogos que luego llevó al... ¿no? Es el que da nombre a la generación. Eso es. Y lo de Lorenzo, lo que pasa es que, de hecho, por cierto, una curiosidad, el archivo de Lorenzo Luzuriaga lo tenemos nosotros aquí. Es una cosa de estas curiosas que aparecieron aquí en la casa, que es muy pequeñito, pero claro, es decir, la gente genera en esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese movimiento cultural de valores, es decir, yo no digo que ahora la sociedad no tenga valores, los tiene otros valores distintos, que sí que estamos muy más mediatizados por el corto y no pensando en el largo plazo, y que ahora es el momento de efectivamente que los largos plazos no se pueden ver porque va todo muy rápido. Hace poco leía una entrevista a un director de cine, a Cameron, a James Cameron, que Bill Gates le hacía una entrevista diciendo, bueno, y tu rodaje y tu nueva película, y decía, no, quería hacer una película distópica, dice, pero lo he dejado. Dice, porque claro, desde que hago el guión hasta que lo grabo pueden pasar 10 años. Dice, claro, en 10 años ha cambiado el mundo por completo. Dice, con lo la cual, distopía se ha quedado claro, antigua. Yo, que me gusta mucho el concepto de las distopías, además, Josep Ramoneda tiene una jornada, hizo una jornada en la Universidad de Barcelona, en el Instituto de Humanidades, que hablan de las distopías, ¿no? Y frente a las utopías, ¿no? Entonces, claro, era muy significativo, además les recomiendo que lo vean, está en YouTube, y hablan en ese seminario de 2 días para hablar de las distopías y las utopías. Lo que hace es juntar a una serie de gente y va ligado fundamentalmente a gente del mundo de la cultura, de los videojuegos, de los cómics, de la literatura, luego hay académicos, etcétera, ¿no? Entonces habla de cosas que me parecen muy interesantes, es decir, por un lado, que las utopías son algo que son excluyentes, parece tonto, pero son excluyentes. ¿Por qué? Porque las utopías es una visión positiva hacia dónde vamos. Entonces, los que quieren los negativos, los malos malotes, dicen, ostras, esto no va conmigo. Entonces, y también tienen esa parte moralizante, ¿no? Es decir, que si no vamos para aquí, para un mundo donde sea más sostenible, entonces, claro, el que no esté pensando en esto, es decir, estos no pueden entrar en esta utopía. Las distopías no. Las distopías cabemos todo, porque hay un malo y hay que trabajar contra el malo o contra un mundo irreal, ¿no? Entonces, con lo cual aquí todos nos podemos sumar. De hecho, todos los grandes superhéroes de Marvel nacen en ese concepto de distopía, ¿no? Que hay una distopía, entonces todos queremos ser esa distopía, ¿no? Entonces, claro, en ese concepto de utopías y distopías, claro, hemos vivido la distopía más grande que nadie podríamos imaginar, que es que de pronto el mundo se para. Se llama pandemia, y que el mundo para. Es decir, esto nadie se le hubiera ocurrido poner en un libro, desde va a haber un momento en que el mundo se va a parar durante 4 meses, todos al mismo tiempo, luego ya algunos un año y otros un poco menos tiempo, pero más o menos durante 3 meses, mejor dicho, se paró el mundo. Claro, esto generó todo un mundo distópico, un cambio por completo, ¿no? Entonces, claro, las distopías que antes eran pensadas 2100, una odisea en el espacio, 2078, Blade Runner, de pronto las distopías es el año que viene. Y dices tú, ostras, ahora ya, esto ya me ha cambiado. Pedro Mainel tiene un libro interesantísimo que habla de una distopía que luego se convierte en utopía, es decir, una cosa un poco muy rara, ¿no? Pero cómo al final el principio y el fin están unidos y cómo se convierte todo en un principio, ¿no? O bueno, el libro de Saramago, de la ceguera, ensayo de la ceguera,
que al final, si se dan cuenta, es una distopía que al final es circular, donde al final todo, bueno, lo voy a contar al final si no lo han leído, porque si no estaría haciendo un spoiler, ¿no? Entonces, todas esas distopías que antes se pensaban como a muchos años, ahora es ya. De hecho, las series de ficción de la televisión, que es al final lo que consumimos más y lo que estamos viendo como más cercano, hace poco veía una serie de esta donde la distopía era para 3 años, es decir, el fin del mundo se hablaba para 3 años con la fisión nuclear, ¿no? Entonces, con lo cual decías, ostras, es que ya no es una distopía pensando a 20 años. Y otra serie que se llama Years and Years, que es una muy distópica, y habían momentos en las que los protagonistas se preguntaban la una al otro, dice, ¿tú te acuerdas a cómo sabía el chocolate? Es decir, claro, porque cambia. Es decir, por ejemplo, esto es una de las cosas que hace poco lo veía en una conversación en un programa, de cómo el precio del chocolate la última década se ha multiplicado por 3. En los años anteriores tenía un aumento de un 10, un 12% en los últimos 30 años, y en una década se ha multiplicado por 3 el precio del chocolate. En 3 años el 76%. Tela. Tela. Es decir, es que estamos hablando de... Entonces, claro, esto lleva... que entonces me acordaba de la serie de Years and Years, donde uno le preguntaba al otro, ¿tú te acuerdas cuál era el sabor del chocolate? Porque el mundo ha cambiado, ¿no? Y ese mundo distópico era muy cortito. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Porque si la institución de libre enseñanza se funda en 1876... ¿Puedes hablar más alto? Sí, perdón, es que hablo muy bajo. Mi pregunta es qué es lo que estamos haciendo mal, porque si la institución de libre enseñanza se funda en 1876 y empieza a dar frutos temprano, ¿no? Hemos hablado que la década de 1920 daba una serie de frutos y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal ahora si tenemos todos los recursos a nuestra disposición y no ha florecido una generación como puede ser la del 27, que es la primera generación que tiene conciencia de generación como tal? Y sin embargo ahora hay recursos, hay educación para todos, hay escuela pública, hay universidades públicas de una calidad impresionante, hay intelectuales, los hay, serán gemas escondidas, pero los hay. ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Cuál es, como dicen, el missing link? ¿Dónde está el problema? Hay algo que se está haciendo mal, porque ahora todas estas instituciones que han estado censuradas durante muchos años, especialmente de 36 a 75, y que ahora no lo están, y que ahora ya me da la sensación de que vivimos de quejarnos, vivimos de no llegamos a los jóvenes, o bueno, yo soy joven, tengo 30 años, pero no se llega a los jóvenes, no conseguimos, la sociedad no permea nada de nuestro trabajo. Muchos de mis amigos de mi generación pasan por aquí delante, es que no saben ni qué es esto, ni qué es este centro de enseñanza, y el Círculo de Bellas Artes porque tiene un bar, pues tampoco. Entonces, ¿dónde está el problema? Ya no hay censura tampoco, es que ya no tenemos de qué quejarnos, ya no tenemos nadie que nos imponga lo que tenemos que pensar, ya la educación no está en manos exclusivamente de la Iglesia, ya no tal, nada, es de que solo nos quejamos. Y ¿dónde está el problema, ¿no? Han hablado de las redes sociales. Las redes sociales tienen una cosa peligrosísima, y es que se puede tergiversar, porque en una conversación yo estoy diciendo unas cosas y todos sabemos qué es lo que estoy diciendo. Si a mí se corta un trocito de lo que estoy diciendo, se sube a Instagram o a Twitter, cada uno puede interpretar lo que le dé la gana, que no va a tener nada que ver con lo que yo he dicho. Entonces, si ahora tenemos todos acceso, tenemos grandes bibliotecas digitalizadas al servicio de todo el mundo y con acceso para todo el mundo, ¿dónde está el problema? Y de hecho, el énfasis que quería hacer en todo esto es en la generación del 98, del 14, del 27, me da igual, la edad de plata, la edad de oro, surgió en una España que se supone que se nos ha transmitido que era un erial intelectual, que yo personalmente no estoy de acuerdo. Goya, que fue el mayor transformador del mundo, surgió en la España más oscura. La Constitución de 1812, cumbre del liberalismo mundial escrito como constitución y que ha sido copiada por la mayoría de las constituciones en el mundo a día de hoy, también surgió en una España oscurantista, cerrada, no sé qué. Ahora que tenemos una España abierta, plural, democrática, económicamente sólida y demás, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay? ¿Dónde está toda esta...? Bueno, hemos hecho mal? España tampoco es un medial. No, digo ahora no. Ahora no, digo que pues por ejemplo, Julián Sanz del Río, Giner de los Ríos, demás, surgieron en España a la que no teníamos estos medios. ¿Y ahora qué pasa? Ahora no tenemos... Bueno, porque yo creo que ahora está todo mucho más generalizado. O sea que en aquella época
eran individualidades que pusieron en marcha. O sea, Ramón y Cajal era una individualidad, o sea, no era una persona que tuviera un equipo de trabajo y tal, era él con su microscopio. Lo que pasa es que como era un tipo genial, pues consiguió hacer lo que hizo, pero era él y su microscopio. O sea, es que no había más. ¿Y qué podemos hacer hoy en día y entonces ahora todo el mundo tiene escuela, ahora ya no hay analfabetismo, o sea, ahora todo es mucho más, esa capa cultural es mucho más uniforme, pero claro, pues España es un país desarrollado y científicamente ocupa un lugar destacado, y artísticamente también, y musicalmente, o sea que España... Me he preguntado esto porque he salido a raíz en su conversación, ¿no? Que decían, ¿dónde está ahora una generación del 27? ¿O por qué no tenemos ahora una conciencia de grupo? ¿O dónde están los centros culturales como puede ser la residencia de estudiantes? ¿O dónde están hoy? Bueno, están donde siguen estando. Y siguen... Porque a lo mejor ahora no lo necesitamos, y entonces sí se necesitaba. Ahora lo necesitamos más que nunca. A ver, yo no sé. Seguramente. Es que esto da para toda una charla, ¿eh? Sí. De hecho, me ha apuntado el título porque me ha gustado y haremos una charla solo de esto. Y de pero... hecho, he dicho una cosa, que la inteligencia artificial es el reflejo del conocimiento, porque al final nace del algoritmo que se recoge de un saber común. Y el Parlamento, que es un lugar bronco a día de hoy, el Congreso, es un puro reflejo de la sociedad, porque es lo mismo. La inteligencia artificial es el conocimiento, lo que el Parlamento es a la sociedad, por desgracia. Mira, yo he abierto muchos temas, pero un poco cogiendo lo que decía Elisa e intentando contestar a tu pregunta. Esto es lo que yo me pregunto todos los días. Digo, ¿qué estamos haciendo mal si lo tenemos todo para que verdaderamente puede ser? Hay varias cosas, es decir, esto hablando una vez con Juan Manuel Bonet, que ha escrito un libro sobre las vanguardias, interesantísimo, y yo le decía, oye, ¿qué es vanguardia hoy? Y me dice, pues ni idea. Digo, pero tío, si el que más sabe de vanguardia en este país eres tú. Dice, no, yo sé de analizar lo que pasó hace 100 años y entonces analizo. Es verdad que ahora es muy difícil analizar lo que está pasando. Es decir, yo digo ahora que, por ejemplo, no hay movimientos, o yo no entiendo que haya movimientos como hicieron la generación del 27, del ultraísmo, pero hay toda una poesía en el movimiento LGTBQI, etcétera. Digo por eso porque no me acuerdo de todas las letras. Y posiblemente esté dentro de 50 años lo analizarán y dijeron, aquí estaba el embrión, ¿no? Un ejemplo muy tonto, porque es que lo he puesto siempre como ejemplo al contrario y he cambiado de opinión, ¿no? Ayer leía en el libro de Gerardo Diego sobre la antología de la poesía del 27, que a cada uno de ellos les pidió que identificaran qué es poesía, ¿no? Entonces a Federico García Lorca dice, ¿qué sé yo qué es la poesía? Yo hago poesía, pero yo no sé lo que es la poesía, ¿no? Y además dice, y si lo supiera, dice, y si no cambiara de opinión cada 2x3, pues te podría decir lo que es. Dice, pero como cambio tanto de opinión, bueno, pues a mí esto me ha pasado con Rosalía. Es decir, cuando yo discutía sobre si Rosalía es vanguardia o no es vanguardia, yo decía, no es vanguardia, es un producto comercial muy bueno. Cuando hago un análisis musical de vanguardia, me recuerda a Paul Valéry, que decía que la poesía es aquello que cuando quitas todo lo que no es poesía, ese edificio es poesía. Lo que hace ahora Rosalía, te puede gustar más o menos, ¿vale? Como el Niño de Elche. Yo pienso que el Niño de Elche sí que es vanguardia muy clara, aunque no me gusta lo que hace, pero bueno, me parece interesante. Y no es porque sea de mi pueblo, ¿vale? No hay aquí patriotismo de territorio. Pero lo que hace Rosalía es precisamente eso, es quitarle a la música, toda la música, para hacer solamente quedarse un esqueleto. Y cuando lo analizas y dices tú, ostras, esto sí que es vanguardia, esto me parece que sí que es vanguardia. Luego el producto no me gusta, el público que tiene no me gusta, etc. Entonces, primero, analizar el presente pensando que esto va a ser el futuro es muy complicado. Segundo, esto es muy nietzscheriano, ¿no? Es decir, Nietzsche decía, ha muerto Dios, viva el superhombre, ¿no? Siempre vivimos en contra, más fácil en contra de algo que de pronto construir. Terceros elementos que en mi época de concejal de tráfico hablábamos con un técnico, me decía, digo, oiga, ¿cómo era el momento de que habían todas las semanas 1000 y pico muertos? Es decir, una cosa muy heavy, ¿no? Y le decía, ostras, ¿y esto cómo se soluciona? Dice, quitando la variable que produce los accidentes de tráfico, que son los humanos. Dice, cuando los humanos no conduzcan, en esto nos pasa un poco lo mismo. Es decir, ¿cuál es la variable que falla aquí entre todo? Los humanos, nosotros. Ahora, dicho esto, es verdad que en aquella época estaba todo por construir.
estaba todo por hacer. Cuando está todo por hacer es mucho más fácil que cualquier pequeño avance se produzca una generación y que pueda producir eso. Eso no es óbice para que hoy, como tú bien dices, yo soy de quejarme poco, sí que de analizar y tener una cierta lamentación de decir, ostras, ¿por qué estamos haciendo mal para que verdaderamente esto no sea el momento de eclosión de la razón, el pensamiento? Pero claro, igual que nosotros estamos en estos momentos, e igual que la escuela de Chicago con Milton Friedman lanzó el modelo del capitalismo, claro, es que esto no, es decir, vamos con fuerzas contrapuestas y que estamos luchando contra fuerzas contrapuestas entre la economía y la razón, que antes no era tan heavy, o sí que era tan heavy o era tan duro, pero claro, estaba circunscrito a que vivíamos en territorios más pequeños, ahora vivimos en un mundo global. Entonces, de pronto, en ese mundo global, la economía está pudiendo sobre el pensamiento. Fíjate, ahora, la semana pasada publiqué un artículo en Babelia sobre un libro que se llama Madrid DF, que por cierto recomiendo que lo leáis, no tengo comisión en este libro, de Fernando Caballero, que hace un análisis sobre por qué Madrid tiene que convertirse en el centro económico del país. Y además él lo defiende y lo defiende bien, ¿no? Pero por ejemplo habla del modelo de urbanismo, habla de todo el modelo social, todo el modelo económico y social de Madrid, que se basa en dos cosas: el suelo y el atraer talento, economía y demás. Y que esto se convierte además luego en un modelo social que él explica muy bien de lo que son las urbanizaciones, los PAU, ¿no? Los programas de actuación urbanística, que al final dice un PAU, ¿qué hace? Dice un PAU hace que el proyecto ideológico de la izquierda de progreso lo ha materializado la derecha. ¿En qué? En un espacio donde tú en una urbanización tienes piscina, zonas comunes, zonas verdes. El Pau de Carabanchel, por ejemplo. Tú vives fenomenal, por lo tanto ya no solamente vives como un burgués, sino que además tienes que pensar como un burgués. Por lo tanto, pagar por sanidad o pagar por educación no te parece mal. ¿Por qué? Porque tú has progresado. Y además lo pone con dos ejemplos, con Arroyomolinos y con Enrique hacia Madrid, que son dos ejemplos que empezaron la izquierda a hacer ese modelo, ¿no? Entonces, con lo cual dice, al final, ¿qué ha hecho la derecha? Hacer esto. Entonces, tú vives hacia adentro y lo que hace es generar PAUs con zonas áridas entre medio, de tal manera que tú lo que vives es en tu comunidad. Por lo tanto, ya no hay una comunidad colectiva, sino que vamos a la individualización colectiva, de mi barrio, mi gente, Es decir, tú cuando vas a un edificio dices, vale, digo caso real, ¿vale? Y esto no es significativo ni científico. Tú vas al edificio y ves los coches que hay en el aparcamiento de tu casa. Y dices, vale, pues esos son de mi nivel. Entonces dices, vale, pues me siento a gusto aquí porque estos son mi gente. Y eso lleva a que tú vives como un burgués y piensas como un burgués. No digo que los burgueses sean malos, ¿vale? Es decir, sí que llegas a ese modelo. Claro, en este modelo de sociedad que estamos construyendo, claro, las redes sociales lo que hace es generar burbujas. Es decir, esto que estamos hablando aquí en Madrid con los PAUs, se produce en las redes sociales. Y vuelvo a decir, yo no estoy en contra de las redes sociales. Hay que saber utilizarlas y saber que te engañan. Es decir, yo cuando pongo el Google Maps sé que me está engañando, porque me lleva por las calles donde más gente ha pagado porque sus comercios salgan. Es decir, tontos no somos. Pero dicen, bueno, me dejo engañar, pero me dejo. Cualquier red social te usa a ti. Claro, pero no solo de... Claro, las redes sociales lo que nacieron era para la democratización. Y lo que se convierten es que decir, oye, ya ahora, lo que decíamos antes, por ejemplo, están en una reflexión, cuando yo era diputado vivimos el momento del no nos representáis, ¿no? Que yo decía, pero ¿cómo que no nos representáis? Digo, pero vamos a ver, si yo nazco en Elche, en un barrio, no tengo familia política, no tengo familia económica y estoy aquí sentado en el Congreso de los Diputados. Digo, ostras, como no me puedes decir que yo no te represento, luego puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero yo hago esa labor de representar. Y luego además siempre lo he explicado a mis compañeros cuando estábamos allí, decía, ostras, yo tenía 2 blogs, Twitter, LinkedIn, Facebook, no sé qué. Digo, ostras, tengo la capacidad de poder comunicar todo eso, ¿no? Entonces, claro, cuando se produce eso y se produce esa desconexión, decir de que no nos representa, dice, ostras, si tengo todo eso. Claro, es verdad que al final vivimos en burbujas dentro de las redes y las redes lo que utilizan es eso. Entonces tú te conviertes al final en un producto de la propia red. Entonces, esto lo explica muy bien Remedios Zafra en varios de sus libros y sobre todo en el último, el informe, donde explica eso. Dice, oye, hemos pasado de ser productores a de pronto ser el producto. Vale, entonces, con todas esas cosas, al final se produce una situación de que fíjate, ahí en el libro que hemos hecho de inteligencias,
hay una metáfora que hace Yago Fandiño. Yago Fandiño es el director de Clan TV, buen amigo, un tipo súper inteligente, y hablando dice, mira, este es como cuando en la paella, ¿no? Estamos haciendo, digo la paella porque le gusta mucho la paella, entonces es como, saben las polémicas que hay con los valencianos entre la paella, el arroz, que esto no vamos a entrar, que esto da para una lucha. Pero es decir, mira, dice, esto es como todo, dice, vamos a un grupo de amigos que vamos a hacer una paella, ponemos el fuego, ponemos la paella, y entonces nos podemos a decidir si lleva pollo, si lleva conejo, si lleva azafrán, si no lleva azafrán. Y cuando estamos discutiendo todos por las pequeñas cosas, no nos damos cuenta que el fuego se ha apagado. Pues esto es lo que nos está pasando un poco como sociedad. Es decir, discutimos, es decir, todas las luchas antes eran luchas generales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto se ha ido fragmentando y cada uno tenemos nuestra lucha de una cosa, pero que no hay lazos de comunicación. Entonces al final yo discuto el rojo, el otro el azul, el otro el verde, el otro el amarillo, el otro el rojo, el otro discute que no tienen que haber colores, pero no hablemos conexión. Entonces en esa sociedad fragmentada es más difícil volver otra vez a decir tenemos un proyecto global como eso. Y luego además, en un mundo más global donde todo se complica mucho más porque hay muchas más voces, es mucho más complejo. Dicho esto, la solución, ni idea. Es que hay mucho dinero en las tecnologías, hay mucho dinero y van a manipular lo que quieran. Mira, Steiner, el gran filósofo de la cultura, de lingüista, él decía, la cultura, siempre decimos, la cultura y la educación son los pilares fundamentales para construir las sociedades. Y él decía, vale, el momento de cultura más importante de Europa, fundamental, posiblemente, haya sido el periodo entre guerras, ¿vale? 1914, 1940. Y nace el fascismo. Dicen, entonces, ¿qué me estás contando? Es decir, oye, que sí, la cultura es importante, que es fundamental, pero no es la solución de todos los males. ¿Por qué? Porque necesitaríamos, frente a al poder económico, que es decir, al final el poder económico lo que ha hecho es suplantar el poder político y el poder social, lo que hace, claro, entonces tenemos que meter muchas más cosas. Ahora, nos quedamos con pequeñas experiencias en pequeños sitios, ¿qué está el cuento? Así no se construye una sociedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar en ello. Nos tienes que contar a qué os dedicáis los jóvenes. Yo personalmente, yo oposito a carrera diplomática. Pues entonces tiraremos de ti. Pues tendrás poco tiempo para actividades culturales. Bueno, gran parte del temario está dedicado a cultura, otra gran parte a historia, que es lo mismo, y luego pues mucho derecho y mucha economía, y tiene sus luces y sus sombras, pero es muy bonito tener la suerte de poder dedicar años de mi vida a aprender y a estudiar. Pues sí. Justo ayer leía una frase en Diplomático Español de Luis Francisco Martínez Montes que decía que, bueno, que la cultura es nuestro petróleo. Tenemos que sacarlo. Pues tenemos que darnos cuenta primero como país que eso es así. Exactamente. Oye, muchísimas gracias. Sí, perdón. Muy breve. Cuando ha comentado las instituciones que están dentro de la propia ILE, me he acordado de Menéndez Pidal y María Goiri. ¿No tenían vinculación con...? Sí. Ah, vale. Es que no sé si la propia fundación también está... Menéndez Pidal hizo la recopilación de los romances. Y María Goiri también, ¿no? Con María Goiri, por supuesto. Después de la guerra, cuando la ILE fue ilegalizada, sí, existía también la Fundación Francisco Giner de los Ríos, que de esa se olvidaron un poco, y el presidente de esa fundación durante esos años era Ramón Menéndez Pidal. Sí. Y precisamente la semana próxima presentaremos una publicación que se ha hecho de la residencia de la institución sobre el romancero. Una representación que hizo la gente del Colegio Estudio a partir del romancero recopilado por Menéndez Pidal y María Goiri. ¿Que sigue estando vinculado el Colegio Estudio con la institución? Porque entiendo que en un principio... Sí, ¿no? claro, Sí, ellos, tres profesoras que habían sido profesoras del Instituto Escuela fueron las que pusieron en pie el Colegio Estudio, también recogiendo ese ideario pedagógico de la institución libre de enseñanza. Cuando he comentado el Instituto Escuela, yo tenía entendido que era el actual Isabel la Católica. Los dos. Ah, los dos. Isabel la Católica tuvo y esas dos sedes. Vale. Sí.
Y otra cuestión que también ha comentado el compañero que me resultó curioso, en el 2023, aquí en el jardín había una terraza de verano. Sí. Entonces me llamaba la atención cuando yo comentaba con mis compañeros, mis amigos, de la fundación de ustedes, decían, ni idea de dónde está. Ahora, en cuanto comentamos, que yo no me acordaba, dónde estaba la terraza de Grecia, claro. O sea, como que no había esa conexión cultural, pero sí en la parte de ocio, me resultó chocante, la verdad. Pero eso es lo que hablábamos del poder económico. Es decir, yo no tengo el dinero de Mau para promocionar el patio Mau. Mira, ese es el ejemplo más claro. Ya. Es decir, yo no tengo el dinero que tiene Mau para poder hacer es decir, muchas veces decimos, oye, estas ideas y tal. Dices, sí, pero tú sabes lo que gasta, no sé, por poner otro, eso, Mau en publicidad, por no poner otro, y lo que gastamos nosotros en publicidad. Yo sí que te puedo decir, nosotros cero. Entonces, claro, dice, es verdad, dice, oye, tendrías que gastar mucho más en publicidad, claro, pero con los pocos recursos que tengo los utilizo para la parte de contenido, ¿no? Entonces, claro, a veces pensamos, dice, no, es que se podría hacer, digo, ya, sí, yo sé lo que se puede hacer, pero claro, si tú me das 100 millones de euros para gastar en un año, pues yo te digo, oye, y luego ya me dirás, oye, pues no lo has conseguido, entonces digo, esto es otra cosa, no lo sabes hacer. Claro, fundamentalmente decir, hay una parte, y sobre todo en este mundo más mediático, que la comunicación se come buena parte de los proyectos culturales potentes como el Festival de las Ideas, por ejemplo, que se ha hecho, el 70% del presupuesto es publicidad. Y el 30% actividad, que no lo critico, es decir, nosotros hemos participado. Tienes que ver la manera de llegar a la gente. Es importantísimo llegar, yo creo que es importantísimo, de hecho nosotros estamos haciendo otras cosas en otro ámbito, pero claro, no tenemos esos recursos para poder utilizar en esto. Bueno, nos pasa con la administración, yo he trabajado en 3 administraciones, en la local, autonómica y la nacional, y las 3 más o menos te pasa lo mismo. Dice, oye, claro, es que dices, oye, pero tú eres la administración, tú dices, yo trabajaba en Moncloa, y dices, tú eres Moncloa. Claro, que cuando llegas con Moncloa dices, oye, ya con esto ya es una buena carta de presentación. Pero llegas a donde llegas o tienes que trabajar en otros ámbitos. Manda el dinero por mucho que queramos. Entonces, quería saber, está vinculada, es que no me ha quedado claro, la Fundación Menéndez Pidal no tiene una vinculación directa con la ILE actualmente. Son fundaciones distintas. A eso me refiero. Sí, son fundaciones distintas, privadas, distintas. Pero sí, hay mucha relación. Sí, pero no es como la residencia de estudiantes que usted ha comentado, que sí que está incluida, ¿no? Sí, con la residencia de estudiantes tenemos... No está incluida en la ILE, es como una hija de la ILE, ¿no? Digamos. Vale. Y tenemos muchos proyectos en común y trabajamos muy en común, muy en conjunto. La Fundación Menéndez Pidal es una cosa más pequeña. Sí. Y bueno, pues tenemos relación también con ellos, pero es una fundación privada aparte, sí. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, por venir aquí. Sí. ¿Vale? Y aquí estamos a su disposición siempre.